Ricardo Gil Lavedra decidió decirnos por qué quiso hablar ahora aquí del matadero de Esteban Echeverría. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos por haberse molestado hasta acá para compartir con nosotros este encuentro. Sí, por cierto, yo no escogí una biografía. Incluso mi hijo Nicolás, antes de entrar, me dijo: pero papá, ¿cómo elegís un libro del siglo XIX? Lo cierto es que escogí un libro muy antiguo, sí, de 1837, 1839, no se sabe cuándo fue escrito, porque en realidad recién apareció en 1871, muchos años después. Y lo hice porque pienso que muchas veces en acontecimientos históricos se pueden extraer determinados elementos que nos permiten explicar y entender también el presente. Este libro de Esteban Echeverría, yo no leo este libro habitualmente, es de los libros que ven los políticos, lo leí en el secundario. Y ahora cuando decidí volver a escogerlo, que lo volví a releer en una edición de Editorial de Daza que ha sido premiada ahora en la Feria del Libro como la mejor edición, creo que Fernando Fagnani, el editor general. Este libro tiene valor literario. Es un libro fundacional para la literatura argentina. Es la primera narrativa, la primera narración que aparece en estas tierras. Es un cuento que enlaza el romanticismo europeo con los ingredientes latinoamericanos. Es el primero que describe el realismo con una impronta sinceramente impresionante. Causan una sensación fuerte leer sus páginas en la manera y la naturalidad con que Echeverría va trazando los perfiles de la situación y de los personajes, incluso de una muy fuerte comunicación. Pero más allá de su valor literario, que lo tiene, repito que es un libro fundacional en materia de la literatura argentina, inaugura la narrativa argentina, el libro tiene un contexto político que es por el que lo elegí, porque me parece que simboliza muy claramente lo que a mis juicios ha sido una característica de los intelectuales del siglo XIX. De qué manera durante ese siglo XIX, y probablemente después veremos con posterioridad, se ha cultivado en la Argentina cuando se estaba conformando la propia nacionalidad, esta mitología de la división, de la exclusión del otro, esta segmentación que cruzó como un tajo la historia argentina. Desde los saavedristas, la lucha con los morenistas, los unitarios y federales, los liberales y conservadores, el populismo del interior con sus caudillos, la minoría elitista de la capital mirando a Europa. Y esto traza sin duda una semblanza que se encuentra muy bien reflejada en el libro. Echeverría fue el líder de la denominada generación de 1837. La menciono porque esa generación, que nació en un salón literario de una librería de Marcos Sastres, acá en lo que era el centro en ese momento de la ciudad, y que tuvo argentinos que tuvieron mucho que ver con nuestra historia y con la conformación de nuestro pensamiento, como Alberti, como Sarmiento, como Mármol, como Juan María Gutiérrez y el mismo Echeverría. Esa generación tiene una influencia notable en el programa argentino que se elabora a partir de 1853-60. Porque tiene una visión del país, equivocada o no, pero tiene una determinada visión del país que luego se materializa. Esta gente pensaba o identificaba los problemas argentinos, yo creo que en tres grandes sectores. Uno, la cuestión del territorio, el desierto. Uno de los problemas era la escasa población de la Argentina. Puedo hacer gobernar es poblar, decía después Alberti, y vieron las barbaridades de las campañas del desierto, ¿no?
el pensamiento también muy fuertemente antihispánico, por primera vez, que luego obviamente va a reivindicar el nacionalismo por oposición. Y por último, el tema de la raza. Hay en estos liberales, civilizados, etcétera, hay muy fuerte sentimiento a que con una población que proviene de negros, mulatos, indios, los gauchos, bueno, era muy difícil construir la civilización. Era muy difícil. Y esto está muy bien descrito en el Matadero. Es un cuento relativamente breve, se lee muy rápidamente y la historia es muy sencilla. Describe en esa época, en la década de 1830, el autor específicamente no quiere situar el año, en la época de Cuaresma hay escasez de carne en la ciudad de Buenos Aires, esto se ve agravado por una enorme inundación, bueno, y la población empieza a sentir hambre porque no entra ganado a ser sacrificado. Entonces entra una partida de 50 novillos al matadero, que es donde se centraliza la acción, en los suburbios de la capital, y un lugar que pinta en siniestro, salvaje, embarrado, incluso los personajes que están, las mulatonas que se pelean por las tripas. Bueno, entra el ganado y describe muy bien cómo salvajemente lo acuchillan, lo despellejan, cómo sacan los pedazos, etc. En un momento dado, bueno, se escapa un toro, que también alguien dice, ese toro parece un salvaje unitario, entonces, bueno, lo destruyen al toro, y aparece por ahí un joven bien vestido, atildado, montado en un caballo con una silla inglesa, y dicen, bueno, este es el salvaje unitario, lo toman al chico, lo desnudan, el chico con una gran valentía, los enfrentan, hay un remedio de juez, lo desnudan, lo quieren azotar, en un momento dado no lo matan, explota de sangre. Y bueno, termina asesinado sin duda por esto. Pero constantemente está la remembranza al restaurador, al dictador, en ese momento Rosa, según lo pinta, bueno, a esa turba salvaje, maloliente, terrible que está en el matadero, bueno, y la civilización que es este joven unitario. Permítanme leer el último párrafo que me parece que simboliza la obra. Dice, en aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina. Y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvajes unitarios conforme a la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. Y por eso el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero. Claramente la segmentación, la chusma y la civilización y barbarie, lo que luego va a ser Sarmiento. Yo elegí, como les dije, el matadero porque simboliza ese clima de segmentación, de división que ha tenido siempre la Argentina, que se ha trasladado también luego del siglo XIX. Y creo que ahí está esa falla sísmica que tiene la Argentina, esa fisura permanente entre dos bandos que son irreconciliables, que comparten el mismo territorio, pero que sin embargo son incapaces de pensar en una Argentina integrada. Cada uno trata de suprimir al otro, cada uno trata de alguna manera de imponer cuál es su visión. El juez, en el matadero, dice Echeverría que tiene una casilla miserable, que nadie la distinguiría si no fuera por dos grandes carteles en letras rojas sobre las paredes blancas. Viva la Federación, viva el restaurador, mueran los salvajes unitarios. Esa impronta permanente de exclusión del otro. Y creo de que la Argentina del futuro,
la Argentina por la cual todos nosotros luchamos, tiene que ser una Argentina que consiga de alguna manera pergeñar esa integración sobre la base de determinados valores, que tiene que ver también con cierta concepción del hombre, porque fíjense, todos vamos a decir que el hombre es portador de determinados derechos solamente por el hecho de ser hombre, y nosotros respetamos también su diversidad, le estamos respetando, enhorabuena, y todos hemos contribuido acá en este panel, a su derecho a sus preferencias sexuales. ¿Cómo no les vamos a respetar también el derecho a la diversidad de lo que piensa? El derecho a lo que pueda verdaderamente el cada pensar. Y esto es pluralismo. Esto es respeto hacia el otro. Por eso me parece que uno de los grandes males argentinos es esa tendencia permanente, bueno, a la verdad única, al pensamiento absoluto, al pensamiento único, ese que se impone de tal manera hacia el otro. Y esta reunión en función de determinados valores no coincide, no consiste en las políticas públicas. Se podrá coincidir, obviamente, y es bueno que así sea en políticas de largo plazo, en economía, en seguridad, en lo que quieran, pero antes tenemos que coincidir en algún determinado marco sobre la base de determinados valores. No puede ser que lo que nos integre a la Argentina, bueno, sea Gardel o Maradona o Messi. Es decir, siempre a una cuestión externa, Malvinas, otra ficción afortunada que integra, pero nos faltan valores de integración. Y por supuesto que lo que creo es que estos valores en la Argentina de hoy, bueno, claramente tienen que ser el respeto hacia las ideas del otro, el pluralismo en primer lugar, la decencia en ejercicio de funciones públicas y por supuesto, la verdad. No se puede construir un país sobre la base de la mentira. Muchas gracias.